¿Cuáles son los impedimentos para el desarrollo del coche eléctrico? Básicamente hay dos grandes impedimentos. El coche eléctrico hoy es más caro que adquirir un coche eléctrico, hoy es más caro que un coche térmico, y por la otra parte no existen suficientes puntos de recarga o la recarga es excesivamente lenta. Mientras tardamos menos de un minuto o un minuto en recargar con gasolina un coche térmico, un coche eléctrico todavía requiere en algunos casos de horas y en otros casos con los supercargadores pues de 20 minutos, pero ya es bastante tiempo. Estos dos impedimentos hacen que mucha gente piense que el coche eléctrico no va a triunfar, pero las tendencias no indican eso. Las tendencias indican lo siguiente. Con respecto al precio, el coche eléctrico no ha hecho más que bajar de precio. No hay todavía en el mercado un mercado de coches de segunda mano en cuanto a coche eléctrico. Existen muy pocos coches de segunda mano. Es lógico, porque al haber todavía una cuota de mercado muy baja, pues es lógico que no esté. Hay que considerar otro elemento. Un coche eléctrico, si lo comparamos con un coche térmico, termina siendo más barato si lo analizamos de aquí a 3, 4 o 5 años, depende del tipo de coche. ¿Por qué? Porque si incluimos la factura de gasolina en el paquete, un coche eléctrico es más barato que un coche térmico. Porque a un coche térmico le tienes que suministrar 300, 400 euros, 200 euros, depende de la persona, en factura mensual de gasolina, mientras que un coche eléctrico, por los mismos kilómetros, la factura de electricidad te habrá podido subir a los 15, 20, 30 euros a lo sumo. Evidentemente el precio es bastante menor en cuanto al consumo eléctrico. Ya no digamos si tuvieras una instalación fotovoltaica en tu vivienda, cosa que en España, por desgracia, es poco habitual. Entonces, pero lo importante, los principales fabricantes de coches, no yo, no los expertos, sino los propios fabricantes de coches, algunos de estos fabricantes hablan del 2022, otros hablan del 2025, los más pesimistas hablan del 2030 como la fecha en la que el coche eléctrico será más barato de comprar que el coche térmico. Ya existen países donde se venden más coches eléctricos, bueno, hay que concretarlo, ya existe un país en el mundo donde ya hay más compras, más ventas de coches eléctricos que de coches térmicos. Ese país es Noruega, gracias a los incentivos que se ha dado, país que por cierto es petrolífero. Por tanto, el primer requisito, el primer impedimento, que es el precio, es un requisito que ya podemos, en una perspectiva a largo plazo, podemos afirmar que el coche eléctrico es más barato hoy si lo comparamos a 4 o 5 años, pero que en el plazo, a su vez, de 4 o 5 años o de 7 años, 8 años, depende de los fabricantes, será más barato de adquirir. Por tanto, ese será un impedimento que superaremos. Y segundo, la instalación de puntos de recarga. Cada vez hay más puntos de recarga, cada vez las administraciones públicas tienen esa preocupación, cada vez se va a posibilitar que en las viviendas y en los garajes de la vivienda existan cargadores, y como el coche no se utiliza por la noche, esa será su fuente de recarga. Esto posibilitará, además a un bajo precio o en algunos casos incluso de forma gratuita, esto posibilitará que cada vez más gente quiera asomarse al coche eléctrico. Eso sumado a que vamos a tener menos coste ambiental, no solo desde el punto de vista de la pureza del aire, sino también de la reducción de ruidos en las ciudades, hará, y está haciendo, porque ya Madrid y Barcelona son un ejemplo de ello, de la apuesta por el coche eléctrico como una de las grandes apuestas estratégicas, no solo de los ciudadanos, sino de las administraciones públicas y de los propios fabricantes de coches, que se están dando cuenta que por ahí tiene que ir. Si analizan los planes estratégicos de las grandes firmas, hay una coincidencia en que este será nuestro futuro cercano, que no es un futuro lejano, sino que lo viviremos en el plazo de unos cuantos años.